Saludos, saludos mis amigos, familia, hermanos en Cristo. Dios te bendiga hoy. Pues hoy es la tercera parte del semiestudio de Pastor Castañeda. Pues vamos a escuchar la palabra de Dios. Y usted que si le llega como a mí me llegó, entonces yo lo comparto. Usted tiene que compartir la palabra de Dios así para que el evangelio puede predicarle al mundo entero. Pues esa es la forma de predicar la palabra de Dios. Si le llega a usted, compártelo. Pues vamos a escuchar la palabra de Dios. Dios le bendiga. Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este glorioso día, aleluya. Usted y yo amanecimos vivos, hemos resucitado como siempre suelo decirlo. Creo que tenemos razones suficientes el por qué adorar a nuestro Dios. Papito lindo, yo me uno a la declaración del salmista cuando dijo en el Salmo capítulo 3, versículo 5, yo me acosté, yo dormí y yo desperté porque Jehová me sustentaba. Esa verdad sigue vigente porque he experimentado ese milagro maravilloso de poder abrir los ojos, saber que hoy al levantarnos y podernos parar sobre nuestras extremidades, estamos disfrutando de una misericordia nueva que tú renuevas todos los días. Yo estoy orando para que este día, Padre amado, tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra como siempre sabes hacerlo. Oro por cada persona que escucha tus devocionales donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, queremos darle la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Te quiero invitar para que nos acompañes todos los días a través de Facebook en devocionales desde el corazón de Dios. Estamos orando a las 5:30 de la mañana, hora de Houston, Texas. Así que 5:30 de la mañana todos los días, hora de Houston, Texas. Muy bien, estamos estudiando, mis amados hermanos, un tema que le hemos titulado Heredando un sitio de honor. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Cuál es el respaldo bíblico? Primera de Samuel, capítulo 2, el versículo 8, permítame repetirlo. Dice, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Entonces, esta verdad escritural venimos enseñando, fue la oración que hizo Ana después de haber recibido ese milagro extraordinario de los hijos que Dios le dio, después de estar en una posición bastante fuerte, muy dura, que ya nos tomó algunos días explicándolo. Entonces, también estamos estudiando la historia de José para entender los principios que Dios nos da de cómo Dios nos va llevando al lugar donde Él quiere llevarnos. Y es muy importante entender esto, porque Dios es un Dios de planes y de propósitos. Entonces hay un destino eterno que Dios ha trazado proféticamente para nosotros, pero no es de la noche a la mañana. Es un momento que Dios creó firmemente, que Dios permite las circunstancias, porque en esas circunstancias Dios nos procesa y nos pule para poder llegar al destino donde Él quiere. Ahora, Dios iba a colocar a José como el segundo allí en Egipto, lo iba a colocar para que él pudiese administrar, pero primero le dio como un curso intensivo, fuerte, de carácter, de mantenerse firme, de saber esperar. Le enseñó, incluso lo capacitó aún en los 2 años de la cárcel, como si hubiera estudiado en la universidad, un lugar no muy agradable, pero allí él aprendió a ministrar. Dios le dio sabiduría. Donde José iba, Dios lo prosperaba. En la casa de Potifar, allí Dios lo prosperó. Entonces ya llegó el tiempo que Dios tenía que sacarlo de allí. Entonces viene la calumnia, la mujer de Potifar lo trata de seducirlo y él dice, yo no voy a fallarle a mi Dios. O sea, este hombre se mantenía fiel aún en medio de las circunstancias. Porque cuando uno está enfocado en el propósito que Dios ha determinado para uno, uno no se enreda con cosas que lo atrasan y que lo detienen. Ahora, note esto. José estuvo allí 2 años
se olvidaron de él, que lo explicamos en el día de ayer, pero cuando Dios ya está acelerando los tiempos, Dios trae a memoria lo que antes la gente había olvidado. El copero olvidó, pasaron 2 años, y entonces Dios le inquieta al rey para que tenga un sueño. Eso lo puede, Faraón tiene un sueño, eso lo puede leer en Génesis capítulo 41, un sueño de que soñó 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y las flacas se comían las gordas, y bueno, entonces yo le invito a que lea esta historia para no centrarnos mucho ahí, pero es la manera como Dios comienza ya a acelerar el tiempo para poner a José. Entonces, como el copero se acordó de que José le interpretó un sueño a él estando en la cárcel, entonces él le cuenta a Faraón y le dice, mira, allá hay un hombre que sabe interpretar sueños. Pero mire lo que dice el versículo 14, y aquí está uno de los primeros principios que debemos aprender para que usted y yo entendamos lo que Dios hace. Versículo 14, Génesis 41, 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Déjeme usar esta palabra para enseñarle un principio. Lo sacaron apresuradamente. ¿Qué nos revela esto? De que Dios está interesado que el propósito y el destino eterno que Él tiene contigo se cumpla apresuradamente. O sea, Dios está acelerando los tiempos, porque este es el tiempo que Dios nos ha dado. Y mire lo que dice, le voy a mostrar dónde dice la Biblia eso, que llegará el tiempo que Dios comienza a acelerar los tiempos para que venga, aunque entendemos los procesos, pero Dios comienza a acelerar los tiempos que va a ayudarte a ti a llegar rápidamente al destino profético. Amós capítulo 9, versículo 13, mire lo que dice. He aquí vienen días, dice Jehová, que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. La Nueva Versión Traducción Viviente dice esto mismo, me gusta como lo dice, llegará el día, dice el Señor, en que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que pueden ser cosechadas. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Hay otra traducción, el lenguaje actual lo dice de esta manera: ya está cerca el día en que tendrán abundantes cosechas. No habrán terminado de cosechar el trigo cuando tendrán que volver a sembrar. No habrán acabado de preparar el vino cuando tendrán que plantar más viña. En los cerros, en las colinas, correrá el vino como un río. Así, arador y segador se convierten en una sola cosa. Luego Habacuc capítulo 2 versículo 3 dice: aunque la visión tardare por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué quiere decir todos estos textos? Y por eso le doy el respaldo bíblico, que vienen tiempos de crecimiento, tiempos de aceleramiento, tiempo agresivo, tiempo como nunca antes para la iglesia de Dios. Y Dios lo está usando a través de esta pandemia, a través de esta circunstancia. Dios está acelerando los tiempos y va a haber un avivamiento en medio de muerte, en medio de tragedia, en medio de pandemia, en medio de circunstancia. Dios ha prometido acelerar los tiempos y Dios te está hablando ahora. Es el tiempo que comiences a alinearte a los propósitos de Dios, porque Dios te va a bendecir, porque la Biblia acaba de decir: y sacaron a José apresuradamente. O sea, es tiempo de un aceleramiento profético para el alcance de las naciones, y Dios quiere usarte a ti. Dios te quiere usar a ti porque ha llegado el tiempo.
Por eso es importante que tú y yo entendamos en la manera como Dios obra. No es tiempo de estar detenidos, de estancarnos, no es tiempo de, es que yo no siento, yo no sé qué voy a hacer. No. Si tú quieres llegar a ese destino, tú tienes que hacer lo que Dios dice, porque la palabra te enseña este primer principio. Los sacaron apresuradamente. ¿Qué otro principio encontramos en el mismo versículo 14? La parte B del versículo. Mire lo que dice: y sacaron apresuradamente a José de la cárcel y se afeitó. O sea, ¿por qué la Biblia da detalles como esto? ¿Qué quiere decir? Y se afeitó. ¿Por qué detalles como esto? ¿Sabe? Esto tiene un sentido espiritual y yo se lo voy a explicar. Porque es que para el judío la barba era símbolo de madurez y de adultez, pero para el judío el cortarse la barba o que se la cortaran era una vergüenza y una deshonra, porque la orden de Dios, la orden que Dios había dado a sus sacerdotes, era que no se hicieran, como dice Levíticos 21:5, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de la barba, ni en su carne harán rasguños. En la Nueva Versión Internacional dice: los sacerdotes no deben raparse la cabeza, ni cortarse la barba, ni hacerse cortes en su cuerpo. Ahora, Segunda de Samuel nos da un detalle extraordinario de una historia que sucedió. David envía a cierto lugar para que comiencen a permitirle a David pasar por ese lugar. Pero dice la Biblia en Segunda de Samuel, capítulo 10, yo voy a mostrarle esto en la palabra para que usted vaya entendiendo este detalle. Segunda de Samuel, capítulo 10, el versículo 1 dice: después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar suyo Anún, y su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre hizo conmigo. Y envió David a sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón y de los príncipes de los hijos de Amón, dijeron a Anún su señor: ¿te parece que por honrar a David, a tu padre, te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado más bien a sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad y para destruirla? O sea, David está diciendo: voy a hacer misericordia con Anún porque él tuvo misericordia conmigo y su papá se murió. Voy a enviarle siervos para que lo consuelen, como para de alguna manera estar en el momento del dolor. Pero alguien siempre le dice a Anún: Señor, ¿no te parece que David te envió fue espías porque quiere destruir esta ciudad? ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Entonces Anún tomó los siervos de David, le rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 4. Les cortó la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Para un judío eso era una vergüenza impresionante. Entonces dice la Biblia: cuando se lo hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran que se quedasen en Jericó hasta que les vuelvan a hacer la barba, y entonces volved. ¿Por qué? Porque para el judío esto era una vergüenza. Mañana continuamos y yo le acabo de explicar esto, que será una revelación impresionante. Padre, yo te doy gracias por tu amor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho, bendiciones, bye bye.